capítulo 6, versos 13 al 17, vamos a la escritura, vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Por muchas semanas o varias semanas estuvimos hablando acerca del propósito del enemigo, ¿se acuerdan? Hablamos de tres reinos, hablamos del reino de Dios, el reino del diablo, el enemigo, ¿verdad? Y también hablamos de los reinos de este mundo, hablamos de cómo Dios nos envía como ovejas en medio de lobos, y pudiéramos decir, ¿verdad? Un enfrentamiento, una batalla que tenemos siempre nosotros, los hijos de Dios, tipificados como ovejas, ¿verdad? En medio de lobos, y pudiéramos decir ovejas contra demonios. Entonces también estuvimos viendo acerca de cómo permanecer firmes, cómo ser fortalecidos. Ahora vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Vimos todas las armas que el enemigo tiene y que vienen contra de nosotros. Estuvimos diciendo que el enemigo no viene contigo con ahí, ¿verdad? No te manda cualquier soldado raso, sino que él te envía lo mejor de su caballería. Te envía principados, te envía potestades, y ahora vamos a ver todos los recursos que Dios nos ha dado, y comenzamos esta tarde con el cinturón de la verdad. Efesios capítulo 6, verso 13 al 17, así como está sentado, vamos a la escritura. ¿Ya lo tiene? Si no lo ha conseguido, ¿verdad? Pida ayuda. Si ve que alguien lo ve batallando y no se le acerca, dígale: ven, ayúdame. Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Dice la palabra del Señor así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos en esta tarde, Señor, queremos aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo aquello, Señor, que vamos aprendiendo. Y también, Señor, a considerar tu palabra, Señor amado. En esta tarde vamos a hablar acerca de esa verdad que muchos todavía necesitamos seguir conociendo. En el nombre de Jesús, sé tú nuestro maestro, te lo suplicamos. Amén. Bien, ceñidos nuestros lomos con el cinturón de la verdad. Dice el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? La idea que tiene el apóstol Pablo es la figura del soldado romano, de cómo se vestían los soldados en ese tiempo, y sobre ese cinturón llevaban sujeto algo. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó, ¿verdad? A mí me tocó de niño ir al campo, y yo veía a los señores que traían un machete colgado en la cintura, ¿verdad? Dentro de su funda. Por supuesto que aparte del cinturón que ellos usaban, ¿verdad? La funda donde iba colgado el cinturón era como un tipo cinturón que se rodeaban también la cintura, ¿verdad? Y ahí se lo colgaban. Otros traían así como un cinturón, ¿verdad? Que se lo cruza así como un morral, ¿verdad? Cruzado. Y ahí también es una funda donde lleva el machete, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿a cuánto les tocó usar eso? ¿No? Ustedes son de ciudad, yo soy de pueblo. Bueno, entonces, así era como se sostenía. Bueno, y en el tiempo del apóstol Pablo, él está viendo esa figura donde ellos usaban el cinturón, ¿verdad? Y era donde se colgaba, donde se sujetaba el arma, la espada, la daga, el cuchillo, lo que usaran, ¿verdad? Como arma para defenderse, ellos lo traían ahí, a excepción de la lanza. Aún el arco creo que se lo cruzan, ¿verdad? Se lo cuelgan. Pero cuando se trata del cinturón, es ahí donde se sostiene el arma. Entonces dicen que el grupo Barna, que se encarga
de hacer encuestas, hizo una encuesta relacionada con la verdad absoluta y la verdad relativa. ¿Usted ha escuchado acerca de la verdad absoluta y la verdad relativa? ¿Ha escuchado acerca de eso? ¿Usted sabe qué es una verdad relativa? ¿Sabe qué es una verdad absoluta? Bueno, vamos a aprender en esta tarde, ¿verdad? La verdad relativa es que dicen que en realidad la verdad no existe, dicen algunos, que toda la verdad es relativa. Por ejemplo, la verdad relativa es decir que hay personas que tienen cierta creencia y para ellos esa es su verdad. Ellos la creen con todo su corazón porque se la han enseñado. Porque de alguna manera han visto evidencias que creen que eso es verdad. ¿Verdad? Para nosotros, ¿verdad? También nosotros creemos que tenemos la verdad, pero ahorita vamos a hablar acerca de esa verdad absoluta en la que nosotros creemos. Entonces la verdad relativa, ¿verdad? Dicen que cuando hicieron esta encuesta, este grupo que se encarga de hacer esas encuestas, se cree, dice que 3 de 4 personas creen en la verdad relativa. Es decir, que su verdad es verdad y mi verdad es verdad. Cuando hay una situación, ¿verdad?, en la que usted sale en desacuerdo con una persona, desde el punto de vista suyo, usted tiene la razón, ¿cierto? Y usted pelea por la razón. Y usted dice, no, es que yo tengo la razón. Y entonces, pero la otra persona, desde el punto de vista de ella, tiene la razón también, porque ella está viendo de su lado. ¿Me entiende? Y es por esa razón que siempre tiene que haber un tercero. Pues es por esa razón que muchas veces cuando vemos una situación, un problema que hay, ya sea tanto matrimonial o un problema de familiar, ¿verdad? O de compañeros de trabajo, donde surge un problema, un conflicto, ¿verdad? Siempre tienen que buscar un neutral. Dicen que existe, ¿verdad? En una situación así, 3 versiones. La versión de un lado, la versión del otro lado y la verdadera. Entonces, es por esa razón de que se requiere a uno como mediador, ¿verdad? Tú me expones tu situación, ¿verdad? Cuando me ha tocado atender casos así, yo tengo que hablar con los dos y luego por separado con cada uno para poder entenderlos. ¿Me entiende? Y bueno, en cuanto a la verdad, así es. Hay personas que defienden su verdad, como nosotros defendemos nuestra verdad. Pero nosotros los cristianos, déjeme decirle, hay personas que creen en otros dioses y nosotros respetamos eso, ¿verdad? No que creamos lo que ellos creen, pero respetamos, ¿verdad? Ellos creen en eso, ok, está bien. Tratamos de persuadirlos acerca de la verdad que nosotros conocemos. Pero la verdad que nosotros profesamos es la verdad absoluta y le voy a explicar por qué. Porque la verdad nuestra nosotros los cristianos creemos en esa verdad absoluta porque en la verdad absoluta no se trata de una filosofía. No se trata de una creencia, una idea, una opinión o de otra cosa, sino que en la verdad absoluta se trata de una persona. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estuvo delante de Pilato, Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? Y se recuerdan que en Juan 14, en el verso 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, la verdad absoluta, la verdad es una persona. No es un objeto, no es algo, no es una idea, no es una filosofía. Entonces, nosotros los cristianos no creemos en que hay varias verdades, porque la Biblia dice, Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y dijo, yo soy Jehová y no hay otro. Por eso es una verdad absoluta. ¿Entendemos lo que es verdad relativa y verdad absoluta? Para nosotros los cristianos, mis hermanos, esa es una verdad absoluta. El Dios de nosotros, el creador del cielo y de la tierra, Él es Dios. Y no hay nadie más. Hay personas que aparte de Dios, pueden creer en Dios, pero pueden tener otra
¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia tradicional hay personas que creen en Dios, pero también hacen reverencia o creen en los santos, que fueron personas que vivieron hace muchos años, ¿verdad? Y que tuvieron buen testimonio, pero que no tienen ningún poder para hacer nada, ni siquiera para interceder, porque todavía están dormidos en el polvo de la tierra. La Biblia dice, ¿verdad?, que el único que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo, y desde ahí Él intercede por nosotros. Nadie más se ha levantado de los muertos, ni siquiera María. Bueno, es otro tema, ¿verdad? Y hemos enseñado acerca de los dogmas que han aparecido en estos tiempos. Nosotros no creemos que hay varios dioses o que hay varias verdades en el mundo. Respetarlas, pues sí, está bien respetarlas, pero no creerlas. Ahora, dentro de la encuesta dicen, ¿verdad?, este grupo, dicen que 1/3, escuche bien, de los cristianos creen en la verdad absoluta. Quiere decir que de 100 personas, 33 personas solamente creen en la verdad absoluta. Porque dentro del cuerpo de Jesucristo hay muchas personas, ¿verdad?, que vienen a la iglesia, adoran a Dios, pero ¿verdad?, son parte de la congregación, pero cuando escuchan a otras personas todavía tienen la idea de que, bueno, ¿verdad?, pues si ellos creen en todo, con todo su corazón, ¿verdad? Y hay personalidades grandes que tienen enormes iglesias, mega iglesias. Estoy hablando de más de 30,000 miembros, ¿verdad? Y cuando a ellos les preguntan acerca si Jesucristo, escuche bien, si Jesucristo es el único camino a Dios, ellos le dan muchas vueltas al asunto y no dan una respuesta concreta, y terminan diciendo de que, bueno, allá en la India también adoran y buscan a Dios con todo su corazón, con mucho fervor. Entonces es posible que, ¿me entiende? Entonces ellos no están creyendo en esa verdad absoluta. Para nosotros es Dios, y fuera de Dios no hay nadie más. Amén. Entonces tenemos que aprender a vivir en la verdad. Ahorita vamos a entrar ya en materia. ¿Por qué? Porque todavía dentro de nuestras congregaciones encontramos hermanos que todavía le abren la puerta a quienes traen una Biblia con una interpretación diferente, y tenemos que tener cuidado. Ratito le voy a dar una cifra de aproximadamente de cuántas religiones y sectas hay en este mundo, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de ello. Entonces, hay tantas religiones en el mundo, dicen algunos, ¿verdad? Y uno nunca sabe. Entonces, ahora, jóvenes, presten atención, porque esta misma encuesta revela que entre los jóvenes cristianos, jóvenes y adolescentes, solamente el 9% creen en la verdad absoluta. Eso habla, escuche bien, de la gran influencia que tiene el mundo secular sobre la vida de nuestros hijos. Es por esa razón el cuidado, la importancia de enseñarlos, de traerlos a la iglesia, de traerlos a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, grande, ¿verdad?, no se apartará de él. ¿Por qué razón? Porque especialmente nuestros jóvenes, cuando van aprendiendo acerca de filosofías, ¿verdad?, van descubriendo ciertos libros escritos por hombres muy pensadores, y van poniendo ahora en tela de dudas, ¿verdad?, la palabra de Dios, lo que han escuchado desde niños. Entonces hay una gran influencia. Es por la razón que debemos de siempre estar enseñando a nuestra juventud, a nuestros niños desde pequeños, la palabra de Dios. 5 cosas acerca de la verdad. Vamos a empezar. Nosotros sabemos que tenemos la verdad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Jesucristo. Amén. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y la Biblia dice que Jesucristo es la verdad y no hay otra verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, primero, sin la verdad, mis hermanos, nuestras almas se vuelven vanas, no sirven. Sin la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué pasa cuando usted necesita siempre usar un cinturón? El cinturón es para sujetar el pantalón. Algunos no se quitan el cinturón porque se les cae el pantalón. Entonces, pero es para mantenernos
firmes, fuertes, ¿verdad? Seguros. ¿Ha visto usted personas que cuando no traen cinturón ¿verdad? Es incómodo? Ahora, imagínese de qué manera pudiera cargarse un arma, una espada, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué sería? Pues sí, el arma que fuera. ¿Se pudiera? No. Entonces era necesario, por eso dice la Escritura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces estamos hablando del cinturón, pero sin la verdad nuestras armas quedan inválidas, son nulas, porque en el cinturón se cargan, con el cinturón se sostienen, ¿verdad?, la espada. Lo que quiere decir es que la verdad que se habla es también la que se tiene que vivir. En una forma práctica, ¿verdad? La razón por la que muchos no tenemos, escuche bien, no tenemos éxito con nuestra familia o con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros vecinos, es porque les hablamos la palabra de Dios, pero nuestras acciones dicen algo diferente. Hace tiempo, me acuerdo que le daba estudio a una señora y se quejaba de la vecina. No salía de la iglesia, pero ella se daba cuenta de muchas tranzas que hacía. Entonces, ella podía invitarla a la iglesia, invitarla a sus células de oración, invitarla a sus estudios bíblicos, pero, oiga, con la actitud y con las acciones de aquella persona, esta señora decía, eso es perder tiempo. Y la gente termina diciendo, para ser así, no, mejor, estoy mejor así, ¿verdad? Y se habla de hipocresía. Entonces es necesario, mis hermanos, por esa razón muchas veces no tenemos éxito. ¿Por qué? Porque no estamos ceñidos con la verdad. Entonces, practicar la verdad, decir la verdad, conocer la verdad, tiene que ver con estar ceñidos, estar sujetos, estar firmes. Amén. Entonces, en 1 de Juan capítulo 2, verso 4, ¿sabe que el testimonio es más pesado? Mucha gente no quiere escuchar, más bien quiere ver. Muchas veces cuando usted le dice a alguien de la manera cómo haga cierta cosa, ¿verdad? Aún en los trabajos, cuando usted le están explicando cómo hacer algo, ¿verdad? Y usted se queda con que a lo mejor no le explicaron bien con palabras, y usted lo que quiere es que alguien le diga, lo haga para que usted vea cómo hacerlo, ¿cierto? Muchos necesitamos así, ¿verdad? A muchos nos gusta más, por eso han hecho Biblias ilustradas también, porque nos gusta ver los monitos, como que aprendemos más cuando hay caricaturas, hay monitos, ¿verdad?, de por medio, que a muchos les gusta más, mejor sentarse a ver una película cristiana que ponerse a leer el capítulo, por ejemplo, ¿verdad?, historias como Esther, Sansón, etcétera. Y le digo, lea la escritura, a lo mejor usted va a decir, no, pongo la película y todos ahí van a decir todo, ¿verdad? Entonces, dice 1 de Juan capítulo 2, verso 4, el que dice, ¿ya estamos ahí? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Entonces, usted, escuche bien, usted pudo haber nacido en un establo y no por haber nacido en un establo usted es un animalito. Por supuesto que no. Eso no lo hace usted eso. Sino que bueno, necesitamos vivir la verdad. Decimos que somos cristianos, pero que la gente vea que realmente somos cristianos por nuestras acciones, por nuestra conducta, por nuestro porte, por cómo nos comportamos. Segundo, decir siempre la verdad. De Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque qué triste es encontrar dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, de gente a veces ya de años, todavía con mentiras. ¿Se ha encontrado usted con alguno? No levante la mano ni diga amén. Pero tristemente, dentro de las congregaciones todavía hay mucha gente que usa la mentira, ¿verdad? Entonces mucha gente se ha metido en problemas por decir mentira, pero otros han conseguido con mentiras lo que los que hablan verdad no.
A ellos antes les va mal. Recuerdo que hace tiempo había un hermano y se quejaba. Decía, ¿por qué toda esa gente que echa mentira, dijo, ya tienen papeles, ya pueden trabajar, ya tienen los documentos? Dice, y uno que trata de decir siempre la verdad, se lo niegan. ¿Le ha pasado a usted a veces que ya sea en el trabajo o en alguna circunstancia, usted mira cómo personas pueden obtener beneficios que usted no? Aquí, especialmente en Estados Unidos, hemos visto a través de los años cómo mucha gente se ha beneficiado de algunos servicios, ¿verdad? Beneficios que hay. Y algunos no hemos podido. ¿Por qué? Porque con la verdad no conseguimos. Pero necesitamos decir verdad, no importa qué. ¿Y sabe que Dios honra eso? Por supuesto que sí. Dios te respalda cuando dices verdad. Entonces mucha gente se ha metido en problemas por decir solamente la verdad. Pero no importa, no tenga miedo, no tenga temor cuando tiene que decir la verdad. Yo me acuerdo que aún cuando me quedaba dormido, ¿verdad? Y el patrón a veces hasta me llegó a despertar. Y me decía, ¿qué? ¿No piensas trabajar hoy? Le dije, ¿cómo no? ¿Verdad? Y brincaba de la cama y disculpe, ¿verdad? Si sonó el despertador no lo oí, pero no tenía excusa. No podía decir, se me ponchó la llanta, ¿verdad? No prendí el carro, no, me quedé dormido. No tengo justificación. Así de simple, sencillo, ¿verdad? Y hace algunos meses, meses, ¿se acuerdan que les predicaba acerca de cuántas veces hemos llamado al trabajo y le hemos dicho que estamos enfermos cuando no estamos enfermos? Porque hay un beneficio, ¿verdad? Dicen que por enfermedad usted tiene derecho y no puede presentarse. Y bueno, ¿qué diferencia hay de decir no estoy enfermo, pero voy a tomar los días que, ¿verdad? Y no reportarse enfermo. Lo hemos hecho, hemos fallado, hemos mentido, pero la Biblia dice que hablemos verdad cada uno con su prójimo. Ahora, cuando dice con su prójimo, eso incluye a su patrón, a su jefe, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su vecino, a todos, ¿verdad? No me vaya a cambiar la versión y diga, no, aquí dice con su hermano, ¿verdad? No nada más dentro de la iglesia, sino dentro y fuera, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser ejemplo, por eso debemos hablar siempre la verdad. Ya dijimos, vivir la verdad, hablar la verdad. Ahora, entonces, especialmente, ¿verdad? Cuando se trata de quedarse en el país, mucha gente ha mentido. Hay personas que han conseguido beneficios por haber mentido. Muchos mienten cuando hacen sus declaraciones de impuestos para recibir más dinero. Y si hasta ahora no le han hecho una auditoría, puede decir gracias a Dios, pero póngase a cuentas. Porque sabe que eso también es felonía, ¿me entiende? Y se va a meter más en problemas. Recuerdo que los primeros años cuando hicimos la declaración de impuestos, en los primeros años creo que fueron como 2 o 3 ocasiones que nos requirieron, ¿verdad? Que enviáramos todos los documentos, lo que habíamos reportado, ¿verdad? Para verificar que era cierto. Así que gracias a Dios no hubo ninguna mentira, salimos limpios, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que se meten en problemas solamente por alterar cierta información? Entonces, hay quienes, ¿verdad? Han transado tanto que se sienten indignos aún de venir a la casa de Dios. Entonces, es por esa razón, nos vamos a sentir bien cuando hablemos la verdad. Entonces, hay personas que se dicen las mentiras más grandes, ¿verdad? Y algunos se la creen. Pero hay quienes son como, ¿verdad? Son buenos para decir mentiras, de tal manera que la gente se los cree. Hace tiempo yo escuchaba a una persona que decía, bueno, estaban bromeando, ¿verdad? Decían que de allá de cierto pueblo, dice que se daban unas papas enormes, creo que usted ya lo ha escuchado, ¿verdad?
unas papas enormes, dijo, grandes, dijo, ¿verdad? Que era con maquinaria pesada que tenían que mover esas papas. Y entonces luego le preguntan al que le están platicando la historia, dijo, ¿y su familia? Dijo, ¿a qué se dedica? Dijo, ellos son jornaleros, dijo, ellos hacen ollas de barro, dijo, unas ollas enormes, le dijo, grandotas. Le dijo, ¿y para qué tan grandes? Dijo, pues para cocer las papas que producen allá en sus ranchos. Era como una competencia, ¿verdad? De quién era más mentiroso. Entonces, hay personas que se dicen mentiras, hermanos, unos a otros, ¿verdad? Pero hay quienes son como máquinas para ellos, les salen, ¿verdad? Rápido, sin pensar mucho, pero una mentira lo va a llevar a otra. Dice Isaías capítulo 32, verso 7, las armas del tramposo dice que son malas, las armas del tramposo. Y luego dice que trama intrigas inicuas, dice, para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿qué hace usted cuando como padres le encuentra a su hijo o a su hija un artículo que usted no le compró? Del valor que sea. ¿Qué hace? Le pregunta, si es un teléfono, ¿dónde conseguiste eso? ¿Verdad? Y es necesario tomar las medidas que se deben tomar, ¿verdad? Para dar una lección. No se me olvida en una ocasión una hermana que dice que llegó al mercado, y usted sabe que llega al mercado, ¿verdad? Y hay cacahuates, hay uvas, y siempre el ejemplo ese, pero había una hermana, dice que pasó, vio una bolsa de dulces abierta y se le ocurrió, metió la mano, agarró uno y, ¿verdad?, quitó la cascarita, la envoltura, y se echó el dulce a la boca. Pero había una criatura, su hija, ¿verdad?, una pequeñita como de 5 años, que estaba solamente mirando. Vio que tomó el dulce y vio que se lo comió. Y no dijo nada la niña. Y anduvieron, compraron, llenaron el carrito, salieron, ¿verdad? Y ya cuando estaban pagando, ¿verdad? Ya una vez que pagó, iban hacia afuera y la niña le dice, ¿y el dulce que te comiste no lo piensas pagar? A la hermana se le puso, dice que, ¿verdad?, llena de vergüenza, pues ante su niña, y entonces dice, tengo que arreglar esto. Pero siguieron caminando y se subieron, pero mientras iba de ahí, de ese lugar, saliendo a su carro, ella iba pensando, ¿cómo le hago? Llegaron, dejaron las cosas y entonces dice, tengo que arreglar esto. Ella misma se sentía incómoda, porque los jueces más estrictos los tenemos en casa, son nuestros hijos, es nuestra familia, son los que nos están oyendo, son los que nos están conociendo. ¿Quiere saber qué tan honesto soy yo? ¿A quién tiene que preguntarle? A mi familia, a mi esposa, a mis hijos. ¿Quiere saber, verdad, mi comportamiento? A ellos tiene que conocer. Entonces los hijos, mis hermanos, se dan cuenta de cómo nosotros estamos actuando. La hermana regresa y le dice a la cajera, le dice, ¿sabes qué? Yo me comí un dulce. Le dijo, no hay problema. Le dijo, ¿cómo que no? Sí hay problema. Dijo, yo quiero pagarlo. Y entonces la niña no quitaba la vista, ¿verdad?, de la conversación. Y entonces le dice, pues necesito llamar al manager. Pues llame al manager porque yo necesito arreglar este problema. Viene el manager y le dice, señor, mire, disculpe, pasó esto, así, así, así. Dijo, pero yo quiero pagar ese dulce. Y el manager le dijo, no se preocupe, señora, era solamente un dulce. Le dijo, no, yo quiero pagarlo. Entonces dijo, vaya y compre la bolsa sellada, páguela, saque el dulce, póngalo de donde la agarró, dijo, y llévese su bolsa de dulce, ¿verdad? Arregló el asunto, ¿me entiende? Pero esa lección, a ella, ¿cuándo cree que se le va a olvidar? Jamás, ¿verdad? Que cuando lo platicaba todavía se conmovía hasta la, ¿verdad? Y se coloreaba de la vergüenza. ¿Por qué? Porque las cosas en las que hemos mentido, mis hermanos, cuando somos descubiertos, por supuesto que nos dan vergüenza. El asunto es que muchas veces nos tragamos la vergüenza, y eso es más terrible.
Tenemos que aprender a enfrentar todas las cosas. Ahora, tercero, hay que conocer la verdad para no caer en la mentira. Juan capítulo 8, verso 44, el Señor Jesucristo le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, mis hermanos, hay alrededor, ¿verdad?, de 4,000, entre 4,700, 5,000 sectas en el mundo. Y cada una de esas trata de engañar a todos los que pueden. Recuerda que estábamos hablando acerca de la verdad relativa y la verdad absoluta al principio. Entonces, ¿cuántos se acuerdan de lo que pasó en Waco, Texas? Algunos ni nacían, ¿verdad? Yo era ya era un joven cuando escuchamos de eso. Un hombre que sacó a un grupo de personas y se los llevó a vivir a cierto lugar, ¿verdad? Y un día se quemaron entre todos, mató a todos, etcétera, ¿verdad? Engañados. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en Santa Fe, California? También hace años, un personaje que también una secta, ¿verdad?, que decía que venía un meteorito y que se iban a abordar ahí, y para ello pues mató a todos. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, tampoco habían nacido. Yo soy el único más viejo aquí, entonces. Y así han habido sectas, hermanos, de aquellos, ¿verdad?, que tergiversan la palabra o que tienen una interpretación mala. Hubieron hombres que, ahí donde dice la Escritura, que habrían hombres que tomarían serpientes, dice que el veneno no les haría daño. Hubieron personas también que agarraban la serpiente, ¿verdad?, y decían, esto dice la Escritura, ¿verdad?, pero algunos no tuvieron tanta suerte, así es que ya no están aquí para contarlo. Entonces, han habido tantas personas a través de las sectas tratando de tergiversar, de llevar al engaño. Entonces, muchos, ¿verdad?, le van a ofrecer buenas ofertas. Pare de sufrir, ¿ha escuchado? ¿Verdad? ¿Y a dónde los llevan? Al engaño. Entonces, usted no debe caer en el engaño. Por eso siempre recomendamos que conozca la verdad antes de andar escuchando otras cosas, porque así mucha gente ha sido engañada y muchos de ellos hoy ya no están en el camino, o están en el camino equivocado, engañados, ¿verdad? Entonces, primero dijimos, hay que vivir la verdad, hay que hablar la verdad, hay que conocer la verdad. Y ahora el cuarto, Dios aborrece, escuche bien, Dios aborrece la mentira. Un punto más y ya terminamos. Dios aborrece la mentira. Dice Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Dice que 6 cosas aborrece Jehová. Y dice, aún 7 abomina su alma. Verso 17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿usted quiere el respaldo de Dios en todo? Usted tiene que aprender a vivir la verdad, a decir la verdad, a conocer la verdad y andar en la verdad todo el tiempo. ¿Es difícil eso? Si hemos vivido en la mentira siempre, o si lo tenemos como un vicio todavía, se nos va a dificultar. Pero la palabra del Señor nos dice que hablemos la verdad. Entonces, hermanos, en su trabajo, en su vecindario o dentro de su misma familia, personas van a hablar mal de usted. Quizá van a decir mentiras. O a lo mejor digan verdad, pero usted tranquilo. Usted siempre viva la verdad, diga la verdad. Y sabe, usted va a tener el respaldo de Dios siempre. Recuerdo hace años, alguien levantó por ahí un falso en contra mía. Y entonces yo solamente me quedé callado. Y los que sabían de eso me decían, no vas a hacer nada. Y yo decía, no, todo lo que sube baja, tarde o temprano. La verdad siempre sale a la luz. Se ve muchas veces uno mal, pero a veces uno tiene que esperar. Y llegó el momento cuando la verdad se descubrió. Y uno queda tranquilo. Gracias a Dios por ello. Entonces, hay personas, mis hermanos, que van a hablar mal de usted. Usted siempre hable la verdad. Dios
lo va a respaldar. Pero si dice mentiras, hermano, no espere que nadie lo respalde. Quinto, Dios espera que cuando le adore, usted le adore en espíritu y en verdad. Ustedes recordarán la historia, si han leído la historia de Hechos, el libro de Hechos. En el capítulo 5 hay una pareja, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Una pareja que en ese tiempo, ¿verdad? La gente, por agradecimiento a Dios, dice que iban y vendían sus propiedades y venían y las ponían a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Para el ministerio, para las iglesias, para las necesidades, etcétera. La gente vendía todo y lo traía. Pues aquí está esta pareja, ¿verdad? Que habían decidido hacer algo como eso. Fueron y vendieron un bien que tenían. La Biblia no dice cuánto costó o la cantidad, ¿verdad? Pero dice que tenían una propiedad, fueron y la vendieron. Y dice que de la cantidad que ellos obtuvieron, sustrajeron, o sea, se quedaron ellos con una parte. Y cuando vinieron y la pusieron a los pies de los apóstoles, a Pedro, ¿verdad? Le dicen, la vendimos en tanto, aquí está, esto es todo. Entonces, esta familia, ¿verdad? Esta pareja, mis hermanos, se murió por haber mentido al Espíritu Santo. Pero, al igual que Ananías y Zafira, a ellos a lo mejor les gustaba que la gente lo vieran, ¿verdad?, por lo que estaban haciendo. Dentro de las iglesias muchas veces vamos a tener también personas que le importa más lo que piensa su vecino, su hermano, que lo que piensa Dios. Porque se les olvida que Dios conoce el corazón. Ellos trataron de engañar al apóstol Pedro, pero Pedro le dijo, ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón? ¿Acaso vendida la propiedad no era de ustedes? Pudieron haberse quedado con todo. Dice, no me mintieron a mí, mintieron al Señor. Pero vamos a suponer por un momento, ¿verdad?, que esta familia, esta pareja, no se murieron, que continuaron vivos, pero que en un momento de reflexión ellos decidieron decir la verdad y venir con el apóstol Pedro y decirle, ¿sabes qué? Te mentimos. Nos sentimos mal, no hemos podido dormir bien, no hemos estado tranquilos desde que hicimos esto. No hemos tenido tranquilidad y aquí traemos el resto. Ese es el punto, mis hermanos. Ellos hubieran permanecido vivos. Pero bueno, todo esto aconteció para que viniera el temor sobre la iglesia, quedara como una enseñanza para nosotros. A donde quiero ir en esta tarde es que ¿cuántas veces nosotros hemos usado la mentira y no nos hemos arrepentido? No le hemos pedido perdón a Dios. Si ellos ya estaban bajo la gracia, si ellos se hubieran arrepentido, hubieran alcanzado el perdón. En la ley, en el tiempo antiguo, aunque la gente se arrepintiera, no había perdón. La ley decía, debe morir, y moría. Así suplicara y se arrepintiera y dijera, no lo voy a volver a hacer. Por eso dice, muera indefectiblemente o irremisiblemente. Quiere decir que no podían ser remitidos los pecados de la maldad o lo que haya sido. La sentencia estaba dada. Pero dentro de la gracia, si Ananías y Zafira se hubiesen arrepentido, si en ese momento cuando le preguntan, esto es todo, hubieran dicho, ¿sabes qué? No, no es todo. ¿Usted cree que Dios le hubiera permitido seguir viviendo? Por supuesto que sí, porque nuestro Dios es misericordioso. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos mentido? Le mintieron a Pedro. Pero cuando usted le miente a su prójimo, usted está mintiendo, usted está pecando.
Usted está blasfemando el nombre de Dios. Si dice que es hijo de Dios. Entonces, aquí lo importante, dice Juan capítulo 4, 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sigue diciendo el verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, hablando del cinturón de la verdad, mentimos. Muchos hemos mentido. Y cuando mentimos, el cinturón da de cuenta que se nos desabrocha. El asunto es que cuando nos arrepentimos después de haber mentido, es como cuando nos ceñimos de nuevo, porque vamos a hablar verdad. No dejemos que se nos caiga la verdad. Tenemos que abrochar bien el cinturón de la verdad. Vivir la verdad, decir la verdad, conocer la verdad, no decir mentiras, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y escuche bien, la verdad no es para presumirla, sino es para compartirla con otros. Hay muchas personas que dicen, nosotros tenemos la verdad, y se enorgullecen de eso, se llenan de soberbia. Hermanos, nosotros tenemos la verdad, pero humildemente la compartimos con otros. Esa verdad absoluta que se llama Jesucristo. Él es la verdad absoluta. ¿Cómo nos ceñimos? Viviendo la verdad. No deje que se le caiga el cinturón. Cíñase con la verdad. No diga mentira. ¿Qué vamos a hacer con la mentira que hemos dicho, que hemos hecho, que hemos vivido? Pedirle perdón a Dios. ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie en esta tarde y vamos a decirle, Señor, no sé cuántas mentiras que no te he confesado, pero en esta tarde quiero decirte, Señor, perdóname. Quiero estar ceñido con el cinturón de la verdad. El que sujeta la verdad, el que sujeta la espada, entonces nuestra vida será efectiva, nuestro testimonio será efectivo ante nuestra familia, ante nuestros familiares, ante nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Decida vivir en la verdad, mi hermano. Padre, al estar ante tu presencia con temor y con reverencia, te suplicamos perdón por todas las veces en las que hemos incurrido en una mentira. Muchas veces por obtener el agrado de las personas, algún beneficio, o simplemente, Señor, porque nuestro temperamento no nos ayuda mucho, no nos hemos esforzado lo suficiente para acabar con los vicios en nuestra vida y hemos actuado mal. Eso queda más fuerte grabado en el corazón de las personas que nos conocen. De tal modo que cuando los invitamos, Señor, a conocerte a ti, se niegan. Porque pesa más, Señor, el testimonio que nuestras palabras. Queremos pedirte perdón, Señor, en esta noche. El enemigo toma ventaja cuando decimos mentiras. Pero, Padre, queremos pedirte perdón, que nos limpies y ayúdanos a caminar en esa verdad, a vivir, Señor, la verdad, esa verdad absoluta, a considerar que siempre estás con nosotros. A veces, como humanos, se nos olvida y nos cuidamos de que alguien más nos escuche cuando estamos diciendo algo que no es verdad. Pero, Señor, tú siempre estás presente. Y entonces nos hallamos mentirosos delante de ti. Perdónanos, perdónanos. Y ayúdanos a caminar en esa verdad para que nuestra vida sea fortalecida. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Muchas gracias, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo en esta tarde. Bendice la reunión que tendremos, Señor, en este momento, Padre. Suplicamos que tus hijos, Padre Santo, podamos tomar las decisiones correctas, Señor. Bendícenos como congregación, bendice a cada familia.
te lo suplicamos, dándote las gracias en todo y por todo, en Cristo Jesús. Amén.